Plan de lectura día 15, mes noveno. En Isaías capítulo 19 vemos la profecía contra Egipto, que también es enviada de distinta manera, pero también contra la misma nación a través de Jeremías y Ezequiel. Vemos que el Señor va a deshacer toda la confianza de Egipto. Egipto era una de las grandes potencias mundiales en ese tiempo, y el Señor dice que va a derribar a sus ídolos, va a destruir a sus ídolos y va a destruir toda la confianza de ellos. Es decir, el río, por ejemplo, el río Nilo, que era considerado por ellos como una deidad, también el Señor lo va a trastocar, lo va a afectar y también va a confundir a sus hechiceros, a sus adivinos, y ellos no van a tener entonces a quién consultar, a quién pedir consejo, porque toda su confianza idólatra, toda su confianza pagana va a ser afectada. Pero tal como ocurre con otras profecías, cuando se refiere a las naciones, es decir, a pueblos distintos de Israel, no solo incluye juicio, sino que también sorprendentemente incluye misericordia. Y nuevamente vemos que el Señor anuncia entonces salvación y gracia hacia naciones que no son exclusivamente los judíos. Y en este caso dice que en el versículo 19 va a haber altar para Jehová en Egipto. Va a haber un clamor al Señor desde los egipcios y el Señor va a ser conocido allí. E incluso Él los va a sanar, no solo los va a herir, sino que también los va a sanar. Y los egipcios van a servir con los asirios. Los egipcios y los asirios eran pueblos enemigos, pero el Señor dice que va a servir con ambos, o va a ocuparlos a ambos para su servicio, y ellos se van a unir incluso a Israel. Israel va a ser como un pasadizo o una calzada, dice, entre los egipcios y los asirios. Y veamos que en ese tiempo las dos grandes potencias eran entonces Asiria y Egipto. Y el Señor está diciendo con esto que las naciones también le van a conocer y en ellas también va a levantarse altar a su nombre y le van a servir. Y veamos que en ambas regiones, en ambos lugares hubo iglesias ubicadas allí que fueron de gran bendición. En Egipto, por ejemplo, estuvo la iglesia de Alejandría, que fue un verdadero foco importantísimo, donde surgieron padres de la iglesia de gran importancia, como Atanasio, por ejemplo, que ellos defendieron la Trinidad. Fue de gran importancia esa iglesia para defender la Trinidad, la doctrina de la Trinidad cuando estaba siendo atacada. Entonces vemos que realmente el Señor cumple sus promesas y llama a las naciones a salvación. También él profetiza, Isaías profetiza inspirado por el Señor contra Egipto y Asiria como naciones en ese tiempo paganas, deshaciendo también la confianza de Judá, porque Judá, cuando los reyes no confiaban en el Señor, ellos pedían ayuda a pueblos extranjeros, ya sea los egipcios o los asirios, hacían alianzas que después se deshacían, pero eran alianzas humanas, y el Señor entonces los estaba llamando a confiar únicamente en Él, hizo incluso andar desnudo y descalzo a Isaías, y eso no significa necesariamente que estaba completamente desnudo, pero sí estaba desnudo como un cautivo, como un derrotado, como porque los pueblos cuando eran vencidos los llevaban de esa manera. Entonces, él está profetizando que así van a ser llevados Egipto y Etiopía, y entonces se va a poder deshacer la confianza de Judá que estaba puesta en estos pueblos. Era una confianza carnal, terrenal, que ellos no debían abrigar en sus corazones porque solo debían confiar en el Señor. Aprendamos entonces a no poner nuestros ojos en los recursos o estrategias o recetas terrenales, o tampoco en los poderes terrenales, sino únicamente en nuestro Dios, quien es nuestro proveedor, nuestro guardador y nuestra ayuda. Como dice el Salmo 59 que toca hoy día, nuestro refugio, nuestro amparo, el Dios de nuestra misericordia. Y luego tenemos una profecía sobre el desierto del mar, en donde finalmente lo que se nos anuncia es la caída de Babilonia. Y esa caída de Babilonia, en estos mismos términos, es también replicada en Apocalipsis 14 y 18. Es decir, acá está haciendo una profecía sobre el imperio de Babilonia histórico, pero también, en último término, sobre el sistema humano de maldad, el sistema pecaminoso del mundo que se refleja o se grafica en Apocalipsis como Babilonia. Entonces podemos tener la confianza que el Señor derrotará
a los poderes de esta tierra y establecerá su reino sobre todo, como también el mismo Nabucodonosor vio en su sueño. Va a haber un monte, una piedra como no cortada con mano, con forma de un monte que va a desbaratar todos los reinos de la tierra, y ese es el reino de Cristo, que va a establecerse sobre todo otro reino, y todo el sistema humano de maldad va a caer, aunque nosotros suframos, aunque nosotros padezcamos a manos de ese sistema, seamos torturados, exiliados, despojados o incluso muertos, el Señor va a vencer sobre todos esos poderes, y podemos confiar que es así. El Salmo 59 ya fue comentado en la primera parte de este plan. En Proverbios 23, 13 y 14 nos habla de la corrección, la disciplina a nuestros hijos. Fijémonos que dice: no rehuses corregir al muchacho. ¿Por qué tendría que decir esto? Porque nosotros, nuestra tendencia natural va a ser rehusar hacerlo por distintas razones, ya sea por pereza o porque tenemos un mal concepto de amor, que creemos que disciplinar es lo contrario de amar, cuando en realidad disciplinar es amar, como el mismo Señor nos marca el camino. El Señor a quien ama disciplina, dice su palabra en Hebreos 12. Y entonces no rehusemos corregir al muchacho. En primer lugar, tenemos que ser determinados a hacerlo. Y en segundo lugar, también nos dice con vara. Hoy día eso es mal visto. Incluso algunos se refieren a que es una metáfora. Realmente no tenemos ninguna razón para creer que es una metáfora. Acá no está hablando de castigo físico, y el mundo va en el sentido contrario, y podemos ver los frutos de esto, cómo las generaciones salen cada vez más rebeldes y odian la autoridad y no se sujetan, no conocen el concepto de sumisión bíblica. Pero esta vara, esta corrección física, ayuda a que nuestros hijos aprendan esa sumisión. Y por supuesto la vara misma no puede salvarlos, no puede transformar sus corazones, pero lo que hace la vara es enseñarles la sumisión. Les facilita el camino, por así decirlo, les quita obstáculos, ya que les enseña a dominar sus impulsos y aprender entonces a someterse cuando sea necesario. No es una sumisión servil como la de un esclavo que no tiene entendimiento, sino la sumisión de un hijo a su padre, reconociendo su autoridad y el temor que le es debido, la honra que le es debida a su padre. Por tanto, todo esto se aprende con la vara, y no podemos poner sobre la escritura recetas psicológicas o humanas que nieguen estas verdades. Si nosotros desatendemos la palabra, vamos a sufrir las consecuencias, nuestros hijos también, y probablemente nuestros nietos y bisnietos, porque esto también se va replicando hacia las generaciones posteriores muchas veces. Eh, Eso respecto a Proverbios, y tengamos en cuenta que junto con la disciplina, o incluso antes de la disciplina, debe ir la instrucción, la comunicación con nuestros hijos, el enseñarles primero el camino de la verdad, y porque no solo podemos, por supuesto, disciplinarlos y mostrarles la vara sin haberles mostrado también el camino que ellos deben seguir. En Gálatas capítulo 2, el apóstol Pablo sigue relatando cómo se fue originando su ministerio, está tratando de validarlo, ya que ha sido cuestionado tal como lo fue en la iglesia de Corinto, y dice que él recibió una revelación del Señor, pero aún así él quiso poner a prueba esa revelación ante aquellos que tenían un nombre, es decir, una reputación, eran reconocidos en la iglesia de Jerusalén, y entre ellos estaban Jacobo, Cefas, que es el apóstol Pedro, que en arameo Kefas es piedra, tal como en griego Petros es piedra. Entonces Jacobo, que no era el hermano de Juan, sino el hermano de Jesús. Jacobo, Pedro y Juan, ellos tres eran considerados como columna. Eso también nos dice bastante en cuanto a historia de la iglesia, por ejemplo, sobre el papismo. Los papistas, los católicos romanos, creen que solamente Pedro era el que tenía la primacía, y solamente él entonces fue algo así como un heredero de Jesús. Pero vemos que en la iglesia de Jerusalén estaban consideradas estas tres columnas: Jacobo, Pedro y Juan. Y ellos entonces reconocieron a Bernabé y a Pablo. Ahora, antes de esto nos cuenta que algunos falsos hermanos, así como espías, estaban tratando de ver cómo vivían Pablo y su equipo misionero, su equipo de predicación, ya que ellos habían reconocido que se trataba de un nuevo pacto, y por tanto no estaban sujetos a las ceremonias y ritos de la ley. Pero fijémonos que dice acá que Pablo no quiso someterse a ellos por ningún momento. Fijémonos cuán distinta es la disposición acá
a cuando habla en otras partes del hermano débil, que tiene una conciencia débil por falta de conocimiento, por falta de madurez. Él ahí está dispuesto a hacer muchas concesiones, él ahí está dispuesto a hacer renuncias porque está mirando primero la salvación de esos hermanos, porque sabe que son hermanos que son verdaderos, pero están luchando con ignorancia o con inmadurez. Pero muy distinto es aquellos que predican otro evangelio y que pretenden someter a sus hermanos a regulaciones humanas o a doctrinas humanas. Fijémonos que ahí no hace ninguna concesión, dice no accedimos a someternos ni por un minuto. Y así también debemos nosotros tener una actitud como esta, de saber discernir cuándo hay que conceder, cuándo hay que mantenerse firme. Y vemos que también acá se habla de una división, entre comillas, o una distribución de funciones, mejor dicho, para ocupar un término más preciso, en donde Pedro va a predicar a los judíos y Pablo a los gentiles. Igual Pablo predicó a judíos e igual Pedro predicó a gentiles, pero mayoritariamente Pedro iba a predicar a judíos, es decir, a la circuncisión, y Pablo a los gentiles, es decir, a los incircuncisos. No es que cuando dice el evangelio de la incircuncisión y el evangelio de la circuncisión esté hablando de dos evangelios distintos, sino de dos grupos de personas distintos. Unos son los judíos y otros son los gentiles. Y vemos que, por último, el apóstol Pablo cuenta un episodio que tuvo con Pedro. Fijémonos que todo esto está enmarcado en el objetivo de la carta, que es combatir el error de los judaizantes. Y aquí nos muestra que incluso un apóstol tan connotado como fue Pedro, cayó por error y por pecado ante los peligrosos judaizantes, que eran realmente muy influyentes, muy agresivos y muy celosos, pero con un celo que no era conforme a la santidad, sino al pecado. Y vemos entonces que a veces vamos a tener que resistir ciertos errores cara a cara y enfrente de todos. Hay personas que les encantan textos como este porque dicen que bueno, así tengo un respaldo para andar exhortando a las personas públicamente. No, no tomemos esto como un respaldo para andar diciéndole los errores a las personas en público en todo momento, sino que fijémonos que él tuvo que hacer esto como un recurso extremo porque había una circunstancia especial. Primero porque Pedro estaba actuando con hipocresía, porque antes de que llegaran los enviados de la iglesia de Jerusalén, que eran judíos y eran judíos que eran celosos de la circuncisión, antes de que llegaran esos enviados, Pedro compartía sin ningún problema con los gentiles, con los que eran incircuncisos. Pero cuando llegaron estos enviados desde Jacobo, que era de la iglesia de Jerusalén, Pedro empezó a retraerse y a no juntarse con los gentiles. Entonces, Pablo vio que este líder de tanta reputación y tan conocido no estaba andando rectamente conforme a la verdad del Evangelio y estaba entonces causando un tropiezo, estaba poniendo en peligro la predicación del Evangelio con esa actitud, porque él podía hacer caer con eso a todos los gentiles de esa iglesia, haciéndoles pensar que entonces ellos debían circuncidarse porque si no eran creyentes de segunda categoría. Por tanto, dada la importancia, la gravedad del error, que fue un error público y que era un hermano de gran relevancia, como era Pedro, un apóstol del Señor, entonces él, cara a cara y en público, lo reprendió. Y vemos que Pedro no hay registro de que haya respondido con severidad o con orgullo, sino que por la forma en que está escrito esto, tiene que haberse sometido a esa reprensión. Así entonces, hermanos, en algunas ocasiones, no como práctica habitual, sino como un recurso ya cuando la ocasión lo amerita, vamos a tener que confrontar errores de manera pública, cuando el efecto es público y cuando el daño afecta a la predicación del Evangelio. Y cuando recibamos una reprensión así, debemos tener la humildad de aceptarla, si es que ella es conforme a la Escritura, más allá de si nos deja mal parados. A veces vamos a quedar mal parados, pero tenemos que pedir perdón. Es mejor eso antes que el Evangelio sea entorpecido, antes que sea causado un tropiezo ante los hermanos que se están convirtiendo al Evangelio. Y vemos entonces que lo que destaca acá es que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Ese es el gran tema de la carta, ese es el gran
la gran bandera que Pablo levanta combatiendo a los judaizantes, y esa es la fe que debemos tener nosotros también. Y fijémonos que para esto nuevamente él va a argumentar desde la doctrina de los pactos. Veamos ahí la importancia entonces de una visión pactual de la Biblia. Y también, hermanos, pidamos al Señor que nos libre de hipocresía, de tener un doble discurso, una doble forma de actuar, sino que en todo seamos sinceros y veraces delante de nuestro Dios y también delante de nuestros hermanos. Señor les bendiga.